Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia a este segundo ciclo del curso de de Gerencia Financiera de de la Maestría en Gestión Financiera. Hoy vamos a tratar el tema de gestión del capital de trabajo. Y también el modelo Miller de optimización del efectivo en las empresas. Danis, ¿tiene algún aparato que está causando eco? El otro computador yo lo apago. Ok. Igual va a cerrar el micrófono. Se va a compartir pantalla. ¿Me confirma si observa allí en la primera diapositiva ampliada la presentación? Sí, estoy observando. ¿Observa? Ok. Bueno, dice capital de trabajo y fondo de maniobra. El capital de trabajo o working capital es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite cumplir con su ciclo operativo, independientemente de las fuentes que lo financian. Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio temporal y un componente permanente. Las necesidades transitorias de capital de trabajo se financian por lo general con pasivos circulantes y se determinan mediante la suma de tres cuentas del balance: el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Mientras que las necesidades permanentes se financian con margen de maniobra y se determinan así: capitales permanentes, que es la suma de recursos propios o patrimonio, más pasivo a largo plazo, menos activos fijos. Es decir, que ese excedente es el que sirve para financiar la parte, digamos, permanente del capital de trabajo. ¿Por qué se presenta esta diferenciación? Porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos que le permiten cubrir necesidades transitorias o normales, como pago de nómina, seguros, alquileres, compra de insumos, inventarios, etc. Sin embargo, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad y en la duración del ciclo operativo que requieren de capital de trabajo permanente, o también llamado margen de maniobra o fondo de maniobra, para poder financiarse. Dicho monto de dinero se calcula así: como ya había dicho, patrimonio neto, recursos propios, más pasivo a largo plazo. Que el pasivo a largo plazo, ¿para qué se utiliza? Para invertir en los proyectos que generen más rendimientos, ¿no? Menos activo fijo, es decir, parte de los capitales permanentes que no está absorbido o que no está siendo absorbido por la financiación del activo fijo, es lo que se utiliza para financiar la parte permanente del fondo de maniobra o margen de maniobra o capital de trabajo permanente. Dichos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado, entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente, a diferencia del denominado capital inmovilizado, o sea, máquinas o equipos, cambia constantemente de contenido durante el intervalo del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al mismo bien a través del tiempo. En cambio, el capital de trabajo permanente se expresa una vez en efectivo e inmediatamente después en mercancías o bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. Es necesario determinar el apropiado tamaño de la inversión en capital de trabajo para que no afecte la rentabilidad, dado que su calculada administración es clave para este propósito. Uno de los parámetros lo constituye el tiempo de duración del ciclo operativo como determinante en la rotación. El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo, lo que significa la transformación de su efectivo, o sea, el dinero, en mercaderías o bienes, y a estos convertirse nuevamente en efectivo, constituyéndose así el ciclo dinero, mercadería, dinero, y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos en consecuencia por ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse nuevamente en dinero. Es de esperar que en una empresa que elabora y vende su producción, pues tenga un ciclo operativo más largo
que una empresa comercial, ya que esta última requiere etapas que no son componentes del ciclo operativo de esta, como almacén de materias primas y producción. La distinta duración del ciclo mercancía-dinero no significa que necesariamente las empresas industriales requieran siempre mayor capital de trabajo que las empresas comerciales. Por lo regular, sí, ya que la magnitud del capital de trabajo requerido depende también de otras variables. Dentro de un mismo ramo de actividades, la mayor o menor demora que se tenga en cada etapa, pues hará que el ciclo total sea mayor o menor en cuanto a su duración en tiempo requerido para concluir y en consecuencia mayor o menor pues será la necesidad de capital de trabajo a aplicar. Dani, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Ok. ¿Me escucha? Sí. Okay. Administración de capital de trabajo. El capital de trabajo en una medida del grado en que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy fácil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa se manufacturan típica y explican más de la mitad del total de los activos, mientras que las compañías comercializadoras pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración de capital de trabajo es importante para efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento, el precio de las acciones de las compañías. Existen dos decisiones clave en la administración de capital de trabajo. Tenemos como primera, nivel óptimo de las inversiones en activos corrientes. Como segunda, mezcla apropiada del financiamiento a corto plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración de capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de los activos y los pasivos corrientes, teniendo en cuenta, 1, la rentabilidad, definida como la capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. 2, liquidez, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo. 3, registro de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones a corto plazo. Punto. Muchas gracias. Ok. Políticas de inversión financiera a corto plazo. Cada empresa definirá sus políticas de inversión financiera a corto plazo y por lo mismo la situación de capital de trabajo. Podemos encontrar administradores muy conservadores que mantienen altos niveles de liquidez en efectivo, cuentas por cobrar o inventarios, financiados con alternativas no tan estrictas en cuanto a plazos, para responder sin dificultad a sus deudas. También los hay más arriesgados, que buscarán alcanzar niveles de capital de trabajo neto de 0 o hasta negativo, lo que significa que los recursos disponibles son menores que las deudas a corto plazo. El peligro de llevar a cabo políticas arriesgadas de inversión en capital de trabajo es que dicha política, por lo regular, se sustenta en premisas de venta y cobro que pueden fallar. Entre esos dos extremos habrá un gran número de combinaciones y se elegirá la que a juicio de la administración sea la mejor para la empresa, dependiendo de sus características y su experiencia, así como la identificación de los costos y beneficios de cada alternativa. Entre las decisiones financieras a corto plazo tenemos básicamente 3. 1. ¿Qué cantidad es conveniente mantener en efectivo para hacer frente a los compromisos? Segundo, ¿cuáles deben ser los niveles de inventario y por lo tanto las compras de materia prima? ¿Qué condiciones de crédito deben ofrecerse a los clientes? Luis se unió, ¿cierto? Luis Anillo. Luis Anillo, ¿cómo le va? Tutor, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, bien. Luis. Ok, confírmame algo. ¿Pudo registrar su asistencia?
Sí, señor, ya la pude confirmar. No, pero me refiero a que si le dio clic al botón que dice registrar asistencia. Sí, señor, ya lo realicé. ¿Hace cuánto? Hace 5 minutos. Permítame un momentico, voy a confirmar. Porque yo necesito asegurar que ustedes pues se registren, aunque el sistema lo reconozca. Sí, permítame un momentico. Tutor, qué pena, no lo entendí. Es que tengo que revisar en el sistema que usted aparezca como asistente. Ok, perfecto, sí, señor. Ya un momento. A ver, sí, ahí aparece Luis Anillo. Listo, excelente. Okay. Ok. Bueno, entonces continuamos. Efectivo. Luis, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Esa política de inversión financiera a corto plazo. Cada empresa definirá su política de inversión financiera a corto plazo y Espere, por lo mismo, señor, espere un momentico, Luis, es que yo cambié la diapositiva por una que dice efectivo. Esperemos unos segundos que de pronto no se la ha actualizado. sí, ya me actualizó. Ok. Efectivo. Una empresa debe mantener efectivo o cash, cuenta bancaria o BAN e inversiones temporales o temporales, tanto para sus operaciones normales, pagos de salario, vencimiento de sus deudas, pago de impuestos a cargo y gastos de operación, como por ejemplo, por razones de precaución ante irregularidades o tardanza en los cobros. Sin embargo, el costo de oportunidad de no utilizar ese dinero en inversiones con mayor rendimiento llevará a buscar alternativas para minimizar el nivel en el que debe mantenerse. Es importante determinar el saldo mínimo que se debe mantener en efectivo, mismo que dependerá de factores como, primero, costo de oportunidad; segundo, incompatibilidad entre la fecha de entrada y salida de dinero; tercero, seguridad en la cobranza; y cuarto, facilidad para conseguir financiamiento a corto plazo y para invertir los excedentes temporales. También debe haber un manejo eficiente de las entradas y salidas de efectivo. Esto implica elaborar un presupuesto de entrada y salida de efectivo, con todos los rolones que componen la operación y la política de cobro y pago ya establecidas. Además, es importante hacer una revisión constante de lo que se ha cobrado y de lo que realmente se ha convertido en efectivo. Lo mismo que poner en práctica mecanismos para acelerar la cobranza, entre ellos los servicios bancarios de compensación o transferencia, la contratación de personal especializado, etc. Por último, en el caso de contar temporalmente con exceso de efectivo, la administración debe buscar las mejores opciones de inversión a corto plazo que, sin perjudicar la liquidez, ayuden a generar un beneficio. Sí. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, yo continúo. El cálculo del ciclo de conversión del efectivo es sencillo y se resume en la suma algebraica del tiempo que tarda una empresa en procesar, mantener y colocar su inventario o aprovisionamiento, más el término que demoran sus clientes en pagar las facturas emitidas por la sociedad, menos el plazo que se toma la empresa para hacer frente al pago de las acreencias generadas por las compras a sus proveedores. Obviamente, mientras más corto sea ese lapso de tiempo, en mejores condiciones estará la empresa y más eficiente será su operación.
Adicionalmente, si el periodo de conversión es negativo, que puede serlo, esto significará que la sociedad cobra antes de pagar, lo cual implica que no requiere de fondo de maniobra y que gana dinero a partir de los dineros de otros, que es como lo que yo les comenté la vez pasada, que es algo típico en las grandes superficies, en las empresas de grandes superficies. ¿Cuáles son grandes superficies? El Éxito, Macro, Al Costo, Jumbo, etcétera. El efectivo se debe considerar la grasa que aceita la maquinaria de la empresa para que ésta pueda funcionar. La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y dónde y cuándo aplicarla. Por tanto, es importante definir niveles mínimo, óptimo y máximo de efectivo que se debe mantener en la empresa. El saldo mínimo de efectivos debe ser calculado por la gerencia, tomando en cuenta los siguientes criterios. Primero, con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita. Segundo, con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo. Y tercero, cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. Para calcular el punto de retorno, que lo vamos a denominar Z, el límite inferior y el límite superior de efectivo, existe el modelo estocástico Miller-Orr de administración del efectivo. Los costos totales que hay que minimizar son, primero, los costos comerciales esperados, segundo, los costos de oportunidad esperados, ¿sí? El modelo Miller-Orr depende de los costos comerciales, o sea, costos de conversión, y de los costos de oportunidad, o sea, la tasa de interés. ¿Para qué? Para obtener ese saldo óptimo efectivo. Este modelo pretende ser más realista que el modelo Bumol-Tobin, ¿sí? Basándose en que las salidas de efectivo no se comportan en forma constante, sino que éstas fluctúan en un periodo determinado entre un límite superior e inferior. A diferencia del modelo Bumol-Tobin, el número de transacciones por periodos es una variable aleatoria que se modifica de un periodo a otro, dependiendo del patrón de entradas y salidas del flujo de efectivo, ¿sí? O sea, esas entradas y salidas de dinero que hay en la empresa. Bueno, aquí vemos la fórmula para calcular el saldo objetivo de efectivo, que vamos a denominar Z mayúscula, o punto de retorno de la cuenta de efectivo. Vemos allí que esa ecuación dice Z igual raíz cúbica, ¿sí? En el numerador 3 por TC por B sobre 4R más LI. Ahora uno se pregunta, ¿qué es TC? Ahí dice ¿dónde, no? ¿Dónde? TC significa costo de transacción de comprar o vender títulos de valores a corto plazo. Eso es por lo general es un cargo fijo, ¿sí? V es varianza de los flujos diarios netos de efectivo. Que si se acuerda, la varianza es un nivel de dispersión que es equivalente a la desviación estándar elevado al cuadrado. O sea, está expresado en términos cuadráticos. LI es el límite inferior. Vemos en esta grafiquita, ¿ve? Ahí dice LI, este es el límite inferior, y H es el límite superior. Y dentro de esos dos límites va moviéndose este consumo y reposición de efectivo a lo largo del tiempo. Entonces, R, bueno, el límite inferior ya lo vimos, R, ¿sí? R minúscula, es tasa de interés diaria de rendimiento sobre títulos valores invertidos a corto plazo. O sea, eso es lo que denominamos el costo de oportunidad. ¿Cómo calculamos el límite superior, esa H que vimos ahorita? Es igual a 3 por Z, ¿sí? El Z, ya tenemos la fórmula, o sea que simplemente esa fórmula del punto de retorno lo multiplico por 3, ¿sí? Y ahí obtengo el límite superior. Y si quisiera calcular el balance promedio de efectivo, que es denominado BPE por sus iniciales, ¿sí? Balance promedio de efectivo, va a ser igual a 4 por este Z menos LI, que dijimos que LI es el límite inferior, y eso es dividido entre 3. Dice aquí, cuando se alcance el límite superior, o sea, que toca ese límite superior, digamos, la reposición de dinero, se debe invertir esa diferencia, o sea, el límite inferior cuando se rebasa, cuando hay superávit. Por decir algo, hubo más entradas de dinero durante un día
que salidas, se genera entonces un superávit. Esa diferencia de recursos, ¿sí? Ese superávit, hay que invertirlo en títulos valores de corto plazo. Pero en el caso que se alcance el límite inferior, si llega a tocar ese límite inferior, que es cuando los recursos que hay en caja se gastan, se desvanecen porque se gastaron para pagar deudas, para pagar alquileres, para pagar nómina, etcétera, etcétera. Cuando toca ese límite, entonces, ¿qué sucede? Pues todo lo contrario. Entonces, se deben vender títulos, valores invertidos a corto plazo para volver o para rellenar otra vez esa alcancía, esa caja, ¿sí? Y volver al punto de retorno. Lo dice Gallagher, 2001, página 474. Ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Recuerde, USD es US dólar, ¿no? Entonces, una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Porque eso lo obtuvo obviamente de los valores promedios anteriores o históricos, ¿sí? Entonces, determinó que un saldo de $10,000 en efectivo pues era apropiado. Los costos de transacción, esos de comprar o vender títulos valores, ¿sí? Que son costos fijos, son de $5, ¿sí? Por operación. La desviación estándar de los flujos de caja, o sea que la desviación estándar es qué tanto se desvía de la media, ¿sí? En términos, en este caso, de dólares, corresponde esa desviación estándar a $2,000, ¿sí? En forma diaria. La tasa de interés o este costo de oportunidad, ¿sí? O tasa de interés diaria de rendimiento sobre títulos valores invertidos a corto plazo, o sea, el rendimiento que dan a corto plazo esos títulos valores es del 0,014% diario. Lo que se pide es determinar Z, o sea, el punto de retorno, y BPE, que es el balance promedio efectivo. Entonces, lo que hacemos es registrar estos valores del ejemplo dentro de las variables. Entonces, TC, que es nuestro costo de transacción, es de $5 por operación, ya sea de compra o de venta. V, que es la varianza, corresponde a la desviación estándar al cuadrado. O sea que la desviación estándar ya la tenemos que son 2,000, ¿sí? $2,000 diarios y elevado al cuadrado. Quedaría 4 millones de dólares al cuadrado. R es el costo de oportunidad o la tasa de interés diario de rendimiento, que es 0,014% diario. Miren que todos los valores los estamos tomando diariamente. Y el límite inferior, ¿sí? Que es el que pues, se decidió el que por cálculos pues, internos de la empresa se determinó que ese límite inferior fuera de $10,000. Pues con base en los datos históricos que se han tenido, que es un valor mínimo con el que ellos están, con el que ellos operan, ¿sí? El día más bueno que les ha sucedido es que con solo $10,000 pudieron cubrir la operación, por eso se dice que es un límite inferior. Bueno, procedo entonces al cálculo de la Z, simplemente sustituyendo en esta fórmula los valores, ¿sí? Y pues eso me arroja un resultado de $14,749,57, que es que el punto de retorno, ¿sí? O saldo objetivo efectivo. Y ahora ya con ese valor de Z puedo calcular el límite superior, que es multiplicar por 3, ¿sí? Entonces 3 por ese punto de retorno me da 44,248,71. Y si yo quisiera calcular de una vez el balance promedio efectivo, pues ya lo puedo hacer, porque puedo multiplicar 4 por el Z, que ya lo calculé, que son 14,749,57, menos LI, que ya sé que el límite inferior son $10,000, y eso dividido entre 3, me da entonces 16,332,76. Cuando el saldo llega o toca a H, que es el límite superior, entonces la empresa compra. ¿Qué compra? Cualquier cantidad de dinero, no. La diferencia entre ese límite superior y el punto de retorno Z. Entonces, ahí me da esa diferencia, que en este caso serían $29,499,14 de valores negociables. Esta acción reducirá el efectivo a Z, ¿sí? Obviamente, esto hará entonces que, digamos, como sacó plata para invertirlo, ¿sí? Porque ya había tocado el límite superior, entonces automáticamente vuelve a esa, digamos, baja y vuelve aquí al punto Z, ¿sí? Ya había tocado esta H, se dio un superávit, entonces compró títulos valores y enseguida
el efectivo volvió aquí a Z, pero no al límite inferior, a Z. ¿Sí? Pongamos que fue por acá, mire. Aquí hay un claro ejemplo. No alcanzó a tocar el límite inferior, pero tan pronto tocó el límite superior, ¡chum! Bajó aquí a este punto Z o punto de retorno, o también llamado efectivo objetivo. Bueno, y de igual forma, cuando los saldos en efectivo bajan al límite inferior, o sea, cuando toca aquí este puntico, como por ejemplo acá, ¿sí? Que toca acá. Bueno, y eso que aquí hubo una caída más o menos brusca, sí, porque alcanzó a cero. Entonces, cuando toca este límite inferior, aquí va a ver es una lineecita, ¿no? Debería haber más bien es una lineecita, porque entonces él tiene que vender títulos valores que estaban obteniendo ganancia, tiene que venderlos. ¿Para qué? Para obtener recursos y volver nuevamente a este punto de retorno o Z. Bueno. La empresa entonces dice, la empresa debe vender Z menos LI, o sea, 4.749,57 en valores negociables e incrementar el saldo efectivo nuevamente a esos 14.749,57. En ambas situaciones los saldos de efectivo regresan a Z, que es, ya dijimos, el punto de retorno. ¿Cierto? Y aquí lo tenemos en la grafiquita. Miren que la distancia entre ambos límites, entre el límite inferior y el límite superior, son 34.248,74. ¿Hay alguna pregunta o todo claro? Hasta el momento está bien, tutor. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, ahora por favor lea esta diapositiva, Danis. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Danis. Dice, ejercicio desarrollado en clase sobre el modelo Miller-Orr. Una compañía decidió mantener un saldo de $8,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,500 diariamente. La tasa de interés es del 0,25% diario. Entonces, tenemos la tasa de el ATC equivale a $3 diarios más el valor de 2.500 elevado a la 2 es igual a la tasa de interés diario y el límite inferior es $8,000. Cuando el saldo llega a H, y de acuerdo pues a la fórmula, al histograma que mostró, el valor es 35.494,64 pesos. Entonces la empresa compra H menos Z, es decir, pues 23.663 pesos con 69 centavos, dólares de valoración negociable. Esta acción reduciría el saldo de efectivo a Z en 11.831,55 dólares. De igual forma, cuando el saldo de efectivo baja a L, que es el límite inferior, que es $8,000, la empresa debe vender a Z menos el límite inferior en $3.831,055 en valores negociables e incrementar el saldo efectivo a Z, que es $11.831,55. En ambas situaciones los saldos de efectivo regresan a Z, que es el punto de retorno. Ok, excelente, gracias. Bueno, Luis, ¿me ayuda por favor leyendo crédito a clientes, por favor? Crédito a clientes. La decisión de otorgar crédito debe ser consecuencia del análisis de los costos y beneficios que se obtiene al hacerlo. Respecto de las ventas a crédito, también debe de buscar un equilibrio entre dos costos. A, el costo de no otorgar el crédito. Este costo está constituido por las ventas que no pueden concretarse porque no todos los clientes pueden comprar de contado. B, el costo de otorgar el crédito. Este costo está representado por las cuentas incobrables,
es decir, aquellas ventas crédito que no pueden recuperarse. Cuando se pierden ventas por no otorgar crédito, también se pierde la oportunidad de generar rentabilidad para la empresa. En cambio, si se concede crédito a los clientes, se espera un incremento en las ventas y en consecuencia en las utilidades. Y es necesario calcular los beneficios esperados por ese crecimiento en las ventas. Sin embargo, también hay que considerar que cuando se hacen ventas a crédito, se tendrán varios costos. Primero, costos de oportunidad por la inversión que se mantiene mientras los clientes pagan. Segundo, costos de efectuar la cobranza y en casos extremos, perdón. Tercero, costo de recuperar la inversión cuando hay clientes que no pagan. La decisión de inversión debe pasar por el proceso de análisis costo-beneficio. Esto significa que los incrementos en la rentabilidad generados a partir del incremento en ventas deben ser superiores a los costos ocasionados por ese mismo incremento en ventas. Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta al establecer las políticas de crédito y cobranza, ya que es necesario definir monto, plazo, requisitos para otorgarlo, procedimiento de cobranza, sanciones por incumplimiento, interés, moratorio y premios, como los descuentos por pronto pago. ¿Listo, tutor? Bueno, muchas gracias, Dames. Bueno, sigo yo. Crédito a clientes, o en inglés, credit to customers. Cuando el cliente solicita el crédito, la información que presente y la que puede obtenerse en su historia crediticia son fundamentales para la futura recuperación de la inversión. Es importante mantener archivos actualizados de su desempeño como cliente para futuras solicitudes. La búsqueda y el mantenimiento de la información también presentan un costo que debe ser tomado en cuenta. Recurrir al buró de crédito o centrales de riesgo, como Data Crédito Experian, Procrédito y TransUnion, ¿sí?, que son las que hay aquí en Colombia, en busca de la historia crediticia de solicitantes que no han sido clientes de la empresa, tiene un costo, pero también el beneficio de evitar pérdidas por otorgar financiamiento a personas con historia de incumplimientos en sus compromisos. Una vez que se ha iniciado un programa de otorgamiento de crédito, es necesario revisar constantemente sus consecuencias para la empresa, evaluando la respuesta de los clientes ante el estímulo del financiamiento, la reacción de la competencia, el incumplimiento de los clientes, el comportamiento de la cobranza, la conveniencia de los mecanismos de cobro que se han empleado y la aparición de nuevas formas y términos de crédito. Con los datos recabados de este proceso de evaluación podrá hacerse una reevaluación de las políticas establecidas y es necesario hacer los cambios pertinentes. El ejemplo que se presenta en la figura 2, esta que está acá, es análisis de la política de crédito a clientes, y ahorita lo vemos con detalle, muestra los cálculos que deben hacerse para tomar una decisión de crédito. Un cliente hace un pedido, por ejemplo, de 100 unidades, ¿sí?, $100, y solicita un plazo de 30 días para pagar. El precio de venta, supongamos que es de $270 por unidad, y el costo para la empresa es de 200. La empresa tiene capacidad para satisfacer esa demanda y sabe que si no otorga el plazo, el cliente no hará el pedido y comprará la mercancía con otro proveedor. Un análisis de crédito muestra que la probabilidad de que el cliente no pague es del 15% y la empresa ha determinado que su costo de oportunidad es de un 3% mensual, o sea, el costo de obtener el dinero para financiar a los clientes, altico, ¿no? Se pregunta uno, ¿conviene aceptar el pedido? Vamos allí en esta tablita, ¿sí?, que está importe de ventas, ¿sí?, o monto de ventas igual a importe de cuentas por cobrar, o sea, 100 por 270 es igual a ¿cuánto? A 27.000, o sea, son 100 unidades por cada una, 270 son 27.000. Eso sería que la plata que entra, ¿no? Importe de ventas. Segundo, cobro esperado. Dice ahí, entre paréntesis, disminuido por cuentas incobrables. ¿Sí? Usan cuentas por cobrar menos
algo así como vemos en los estados financieros, menos las cuentas incobrables, que son cuentas muy difíciles de que las vayan a pagar. Sería entonces un 85% de ese importe de ventas, o sea, 85% de 27.000 serían exactamente 22.950. Importe de inversión, dice ahí entre paréntesis, no cubre o no incluye margen de utilidad. En este caso sería, ya hemos visto en el planteamiento, que el costo es de 200 por unidad. Por tanto, 100 unidades por 200 cada una son 20.000 en este caso. Y el costo de oportunidad de la inversión, ¿sí? El rendimiento mínimo exigido por el inversionista, ¿sí? En este caso es del 3%. Y en términos monetarios es el 3% multiplicado por los 20.000, que nos daría 600. Por tanto, el beneficio neto es simplemente a este importe de ventas le resto los 22.950, ¿sí? Los 20.000 y los 600. Ahí tengo un error. Porque 22 está a 47, ¿cierto? Vamos a ver que el importe de cuentas es 200. 200 por 270. A ver, ¿cuánto es que es 200 por 80? O sea, son 54. Son 54.000. Ahora sí. Entonces, 54.000. Vamos a hacer el cálculo. 54.000 menos 22.950 menos 20.600 o 20.000 más 600. Me da 10.460. Eh, 450. Vuelvo nuevamente aquí a ampliarlo. Entonces, los resultados anteriores permiten tomar la decisión de otorgar el crédito. Observe que no se considera la posibilidad de cobrar 100% de las cuentas por cobrar, no, fue el 85%. Por eso se toma en cuenta el cobro esperado. También se toma en cuenta la inversión que la empresa tendrá que mantener durante el plazo de financiamiento otorgado y que es igual al costo de la mercancía que se vende, ¿sí? O sea, estos 20.000. 100 unidades por cada una de 200 son 20.000. Finalmente, para poder hacer la inversión, la empresa deberá conseguir el dinero de una de las dos fuentes de financiamiento a las que tiene acceso, pues que son pasivo o capital. El costo que la empresa debe pagar por esos recursos recibe el nombre de costo oportunidad, ¿sí? En la ilustración, este que tenemos acá, costo oportunidad, y corresponde a los intereses que la empresa habrá de pagar si el dinero proviene de un préstamo o la rentabilidad exigida por los accionistas si fueron ellos quienes aportaron los fondos para hacer la operación. ¿Sí? El costo oportunidad. Bueno, Data Crédito, Experian y Procrédito. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? ¿Por ahí, Luis, por favor? Sí, señor. Data Crédito, Experian y Procrédito. Procrédito y Data Crédito son centrales de riesgo para servicios financieros y crediticios. A través de ellas, las compañías, entidades financieras, empresas, etcétera, que utilicen sus servicios obtienen la información del historial crediticio de sus clientes, la manera en que cumplen con sus obligaciones de crédito, retraso en sus pagos de deudas y toda la información tanto positiva como negativa de su vida crediticia. Contrario a lo que muchas personas piensan, todas las personas que utilicen servicios de crédito, ya sea bancarios, de telefonía, cable, etcétera, se encuentran dentro de la lista de las centrales de riesgo, pudiendo estar dentro de la lista blanca o la lista negra, lo que incluye significativamente al momento de solicitar créditos, préstamos de dinero. Es importante destacar que estar dentro de la lista blanca
de las centrales de crédito, Procrédito y Datacrédito, es decir, no tener incumplimientos de pago en el historial crediticio, no es suficiente para ser un cliente ideal de préstamo. Es importante mantener una buena reputación y aumentarla al realizar los pagos de deudas a tiempo, pagar las cantidades establecidas y en general tener un buen comportamiento de pago, así como estar en la lista negra. No le asegura al cliente que su solicitud de crédito será rechazada de plano, pues si no es una conducta usual, el reporte es considerado de baja importancia, queda de parte del banco, empresa, cooperativa, decidir si la persona es apta para recibir o no el préstamo o crédito. En ocasiones, tener una mala reputación en las centrales de riesgo significa que la persona tiene un reporte de morosidad abierto. Muchas gracias. Espero que corrijo ahí, ¿verdad? Que me equivoqué. Es si la persona, pues, analizada debe ser. Sí, señor. Había que corregirlo. Gracias. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Dani, ¿me ayuda leyendo esta, por favor? Ok. Características de Datacrédito, Experian y Procrédito. Hay una pequeña diferencia entre ambas empresas, a saber, primero, Datacrédito. Por lo general se encarga de reportar información crediticia a los bancos, las empresas de telecomunicación y el sector de servicios. Esta central de riesgo se encuentra bajo vigilancia y regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Procrédito, segunda, registra a los clientes o personas que no hayan cumplido sus responsabilidades crediticias con comercios o comerciantes. Se encuentran vigiladas por FENALCO. Cabe destacar que Procrédito y Datacrédito son centrales de riesgos encargadas de almacenar información del historial crediticio de cualquier persona con obligaciones de pago y reportarlas a las empresas registradas cuando éstas lo soliciten. Mas no tienen potestad para decretar quién puede o no recibir un crédito, sino mostrar cuáles son las posibilidades de estos clientes de cumplir correctamente con sus responsabilidades financieras, basándose en su comportamiento de pago anterior. Tampoco tienen la potestad de crear información, ya que los datos con los que se crean los reportes e informes de deuda deben ser exclusivamente los emitidos por la Superintendencia Financiera. Además, al firmar el contrato de un crédito o préstamo, el cliente está aceptando que la central de riesgo afiliada a la entidad realice un reporte en caso de morosidad y recopile su información crediticia. Perfecto, muchas gracias. Dani. Inventarios. Las empresas comercializadoras tienen inventarios de productos terminados, mismos que se adquieren para ser vendidos más adelante. Las empresas que producen bienes y servicios deben mantener 3 tipos de inventarios: los de materia prima, producción en proceso y producto terminado. De acuerdo con lo expuesto antes acerca del ciclo operativo y del ciclo efectivo, ¿sí?, o también llamado ciclo operativo neto, se necesita recurrir a fuentes de financiamiento diferentes del crédito otorgado por los proveedores para financiar la inversión durante el tiempo que transcurre entre la fecha de pago de los mismos y el cobro de las cuentas por cobrar. Por lo anterior, puede afirmarse que la inversión en inventarios tiene un impacto importante en las necesidades de efectivo y de financiamiento de cualquier empresa. Cuando se está determinando el costo de inventario, deben identificarse todos los componentes del costo, tanto los costos directos como los indirectos, porque una mala identificación no permitirá una buena planeación de los precios y mucho menos identificar su margen de ganancia. Una vez más, la decisión dependerá del análisis costo-beneficio de la conveniencia de tener cierto nivel de inventarios. Es claro que el principal beneficio de tener inventarios es que podrá satisfacerse la demanda de los consumidores y como consecuencia la empresa tendrá utilidades. Si se habla de inventarios de materias primas o de productos en proceso, contar con ellos brinda la seguridad de que la producción no se va a detener por alguna
insuficiencia y que los productos podrán ser vendidos cuando estén terminados. La administración financiera busca, en el caso de los inventarios, minimizar el costo de mantener determinados niveles de inversión. Esto incluye el costo de oportunidad al tener que utilizar dinero que podría tener determinado rendimiento en otras alternativas y los costos de almacenaje, que incluyen desde el espacio físico para guardar los materiales hasta las instalaciones necesarias para que esos materiales se conserven con las características y volúmenes requeridos por producción y ventas. Permítanme un momentico, hago aquí un arreglo. Bueno, continuamos. No disponer de inventario. ¿Quién iba a decir algo? No, pensé que me tocaba que leer. Ah, bueno, si quiere leer claro que sí, siga adelante. Inventarios y cantidad económica de pedido. No disponer de inventarios a tiempo también genera costos, como el de no poder hacer frente a un pedido urgente con un sobreprecio, o el de tener que parar la producción para volver a iniciar más tarde. Por lo tanto, debe buscarse el nivel de inventario que minimice el costo total. Existe gran variedad de técnicas o herramientas que facilitan el control o manejo de los inventarios y tienen el objetivo de lograr la reducción de los costos. Dichas técnicas van desde modelos muy simples hasta programas alternantes, sofisticados y completos que son parte importante de la administración de la producción y las operaciones. En el campo de la administración financiera, el énfasis que se hace al evaluar la conveniencia de invertir en inventarios tiene que ver con el impacto de su implantación en los costos totales para la empresa. Algunas de estas técnicas ya muy conocidas y de fácil aplicación son cantidad económica de pedido, CEP. El modelo de la cantidad económica de pedido permite determinar la cantidad de inventarios que se recomienda mantener y que reduce los costos al mínimo. El modelo utiliza una fórmula matemática que considera que los costos de tener inventarios y los costos de no tenerlos se comportan en forma inversa. Por ello, debe haber un costo mínimo para cierto nivel de inversión. Por ejemplo, considere el costo de una empresa que utiliza mensualmente 1000 unidades de cierto material cuya producción es uniforme y que cuenta con las 1000 unidades al principio de cada mes. Mantener inventario le cuesta a la empresa 6 pesos por unidad y el costo de hacer un pedido es de 63 pesos en cada ocasión. ¿Le convendrá hacer pedidos mensuales de 1000 unidades? Podríamos hacer algunos cálculos siguiendo el procedimiento de prueba y error para observar qué pasa con los costos totales en un año cuando se cambia el tamaño del pedido. Un supuesto de los cálculos que se presenta en la figura 3 es que lo que se recibe al principio del periodo se consume totalmente durante el mismo, de manera que el nivel de inventario al final de mes es de 0 unidades. Por lo mismo, el inventario promedio durante cada mes es de 500 unidades. Ok, muchas gracias, Luis. Seguimos. Bueno, esta es la figura 3 de la que hablaba, ¿no? Y vemos allí el procedimiento de prueba y error para determinar el tamaño óptimo de los pedidos de inventario. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, miren lo siguiente. Aquí tenemos en la primera columna el pedido, digamos el periodo de tiempo, ¿sí? Que puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal, semanal o diario, ¿sí? Vamos que es el tipo de pedido, ¿sí? O el periodo de tiempo del pedido. Entonces, digamos, si el pedido es anual, ¿cuántas veces se requiere hacer? Pues una vez. Si es semestral, 2, porque es cada 6 meses. Digamos que todo es referente a un año, ¿no? Entonces, para cumplir un año, ¿cuántos semestres necesitan? 2. Entonces, se hacen 2 pedidos en el año. Si es trimestral, pues 4, porque es cada
3 meses, ¿no? Y así sucesivamente hasta el diario, que ustedes saben que un año tiene 325 días. Luego, el costo de mantener ese inventario, ya dijimos que es un valor fijo para cualquiera, que es de $6, ¿no? El costo de pedir, también independientemente de que si es anual o si es diario, es de $63, un costo fijo. Y el inventario inicial para el pedido anual son 12,000, el semestral 6,000 y así va disminuyendo hasta obtener el del diario, ¿sí? El inventario inicial diario, que son 33 unidades. El inventario promedio, pues es ese mismo inventario, pero dividido entre 2. Entonces, por eso el inventario promedio para el anual, para el pedido anual es de 6,000, o sea, 12,000 entre 2, 6,000. Y por ejemplo, el del quincenal es 500 entre 2, son 250. Y así sucesivamente con las demás periodicidades. ¿Cuál es el costo total de pedir? Pues se calcula simplemente multiplicando el costo de pedir por la cantidad de pedidos. En este caso, 1 por 63 para el pedido anual serán pues los mismos 63. Pero en el caso de que sean dos pedidos, ¿sí? 2 pedidos al año, 2 por 63, que es el costo fijo, ¿sí? Serían entonces 126. Y así hasta llegar al diario, imagínense el diario, que sería igual a 365 pedidos por 63, que es un costo fijo, ¿sí? Por pedido, pues eso me daría 22,995. Y el costo total de mantener, ¿sí? O sea, el inventario promedio por los $6, pues como lo calculo, simplemente ya teniendo el valor del inventario promedio lo multiplico por este costo de mantenerlo, que son 6. Entonces 6,000 por 6 me da 36,000. En este caso, 3,000, que es el inventario promedio, 3,000 por 6 me da 18,000. Cuando la periodicidad es trimestral, 1,500, ¿sí? Por 6, ¿cuánto me da? 9,000. Y así sucesivamente hasta el más pequeñito, que es el costo total de pedir, el costo total de mantener, que sería igual al costo total de pedir multiplicado por, el inventario promedio, el inventario promedio por el costo de mantener. O sea que en este caso 16, ¿sí? Es para el diario, ¿sí? 16 por 6, ¿sí? Me da 99. El costo total de mantener. Y el costo total anual, ¿cómo lo calculé? Pues simplemente a este costo total de mantener le sumo el costo total de pedir. En este caso 63, que es el costo total de pedir, más los 36,000, que es el costo total de mantener, me da 33,063 o 36,063. Con el semestral, pues sería 18,000, ¿sí? Más 126, eso me da 18,126. Y así sucesivamente, pues ese costo total vemos allí que va bajando, ¿sí? Miren, va bajando al menos hasta que llega a este punto, que es el quincenal, y luego empieza a aumentar ese costo total anual. ¿Bien? Tutor, qué pena. Sí. No sé si estoy entendiendo mal. Usted me está diciendo que los costos totales de mantener, ¿cómo lo conseguimos? Multiplicando costo de mantener ¿por cuál otra columna? Inventario promedio. Inventario Sí, por promedio, inventario promedio. que es esta columna, por esta de 6, por costo de mantener, que son $6. Sí, señor, pero entonces no sé si los cálculos estén bien hechos. Vamos a ver. 16 por 6 no da 99. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6. No, mire que sí dan. Mire, costo total de mantener son, inventario promedio son 6,000. Por 6, que es el costo de mantener, ¿cuánto da? 6,000 por 6 da 36,000. Hagamos el cálculo del quincenal. Entonces, inventario promedio son 250. 250 por 6, ¿cuánto es? 1,500. Ahí está, 1,500. Veamos el siguiente, el semanal. Costo total de mantener sería igual a el inventario promedio,
¿sí? Que son 115, por 6, eso me da 692. ¿Sí? Y en el diario, inventario promedio son 16 por 6, eso me da ¿cuánto? Era 690 en el semanal. Ah, el semanal está mal. Bueno, te reviso. 115 por 6. Ay, sí, ¿ve? Se llevaron 2. Hay que revisar los cálculos. También 16 por 6 da 96. Está ¿Cuál? 99. Ah, ¿saben por qué? Es porque se tomaron unos decimales de Excel. Fue por eso. Bueno, pero vamos a arreglarlo para que quede exactico. Creo que era 16, algo y luego multiplicado por 6 daba 99. Pero sí, bueno, pongámosle ahí 96. Sí, puede ser por los decimales, puesto que las otras casillas también están con decimales. Yo creo que puede ser por los decimales. Sí, de pronto fue eso. Puede Bueno, hacer una gracias. aproximación. No importa, igual eso no es tan grave. Miren lo más importante en la quincenal, la que tiene verde. La figura 3 muestra los costos totales que se tendrían para pedidos de diferente tamaño. El primer renglón indica el costo total de mantener la inversión en inventarios si se hace un solo pedido anual, ya lo vimos. En la última columna vemos que el menor costo se obtiene con pedidos quincenales. Mire, el costo anual más pequeñito de todos ellos es este, 3012. Así podría contestarse la pregunta inicial señalando que no conviene hacer pedidos de 1000 unidades cada mes o 12 anual, sino de 500 cada 15 días. El modelo de la cantidad económica de pedido permite encontrar directamente ese resultado. Y para ello se utiliza la siguiente fórmula, que es la que vimos antes: costo económico de pedido, raíz cuadrada de 2 por T por CP sobre CM. CEP es cantidad económica de pedido, T, necesidad total de materiales en un año, ¿sí? CP, costo de hacer pedidos, que sería 63 por pedido, y CM es costo de mantener o de mantenimiento, que en este caso es $6 por unidad. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta, por favor? Sistema de costeo. Usando los datos del ejemplo, el resultado indica que al hacer pedidos quincenales de 500 unidades cada uno, se lograría la minimización del costo total de los inventarios así. En cantidad de CP, igual, pues a 502 unidades. El resultado dice que la cantidad a pedir es de 502 unidades. Esta cifra es equivalente a la obtenida en la figura 3. La diferencia es por el redondeo de cifras. Sistema de costos basados en actividad o activity based en costo, ABC. Este sistema es un modelo de administración de inventarios que divide en grupos de acuerdo con la inversión requerida, de tal forma que los mayores esfuerzos de manejo y control se ejercan sobre el grupo que representa los mayores niveles de inversión y no necesariamente sobre los inventarios más cuantiosos. Si se considera las unidades en existencia, la idea es establecer una jerarquía para reducir los inventarios con mayor impacto en los costos. Modelo justo a tiempo o Justin in time. Para las empresas cuya producción es la materia prima de otras y, por lo tanto, tiene una demanda derivada, se ha desarrollado un sistema que permite una administración eficiente de los inventarios. Pues si conocen su demanda, la planeación o el cálculo de los requerimientos de los materiales o productos en proceso es relativamente fácil de establecer. El sistema, como el justo a tiempo, ayuda a minimizar los saldos e inventarios al elevar al máximo su rotación, puesto que la recepción de inventarios está sincronizada con el uso
inmediato. Como parte de las decisiones de inversión de corto plazo que comprenden la administración financiera de capital de trabajo, las empresas deben decidir la forma de financiar sus inversiones en activos circulantes. Ok, perfecto, muchas gracias. Factores que determinan el nivel de inversión en capital de trabajo. Básicamente son dos los factores que determinan el nivel de capital de trabajo que en proporción a sus ventas una empresa mantiene. Ellos son la gestión gerencial y el grado de rivalidad del sector. Una desastrosa gestión gerencial asociada con el mantenimiento innecesario de altos niveles de cuentas por cobrar e inventarios puede hacer que la caja de la empresa colapse cuando los déficits que produce esta situación ya no puedan ser cubiertos con financiación bancaria y de proveedores. Por otro lado, cuando la rivalidad en un sector de la actividad económica es muy intensa, ello tiende a incrementar los días de cuentas por cobrar e inventarios que las empresas expuestas a dicha rivalidad deben mantener. Considérese el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector, debe conceder 90 días de plazo en sus ventas y mantener 30 días de inventarios. El margen bruto de la empresa es del 40%. Si las ventas del año fueron 1.000 millones, sería de esperar que al final de dicho año el valor de las cuentas por cobrar y los inventarios pues fuera el que se detalla a continuación. Si son ventas de 1.000, ¿sí? 1.000 millones, cuentas por cobrar deberían ser de 250 millones, o sea, 90 días, inventarios de 30 días, o sea, 50 millones, y capital de trabajo operativo de 300 millones, 250 más 50, ¿no? Los 250 millones de cuentas por cobrar se obtienen aplicando una elemental regla de 3. Pregunta, si las ventas de 360 días representan 1.000 millones, pues las de 90 días, que es una cuarta parte, ¿cuánto representarán? Dado que el inventario se valora el costo y teniendo en cuenta que el costo de ventas es del 60%, porque el margen bruto es del 40%, el planteamiento que debe llegar al valor de 50 millones sería, si el costo de ventas es de 360 días, representa 600 millones, el de 30 días, que es una doceava parte, ¿cuánto representará? Al valor que resulta de sumar las cuentas por cobrar y los inventarios se le denomina capital de trabajo operativo. Pues en estricto sentido lo que una empresa requiere para operar está representado por el dinero necesario para financiar sus cuentas por cobrar y sus inventarios. Entonces, para el segundo año las ventas crecen el 20% al pasar a 1.200 millones, como lo vemos allí. Si se mantuvieron los días de cuentas por cobrar e inventarios, pues lo mismo que margen bruto, entonces el valor de estas dos cuentas en el balance general, que es lo que hemos aquí extraído, ¿sí? De final de año debería ser el siguiente. Entonces las ventas aumentan un 20%, pasan de 1.000 a 1.200 millones. Las cuentas por cobrar, ¿sí? Pasan de 250 millones a 300 millones, o sea, aumentaron un 20% más, ¿cierto? Que son 50 millones. 50 millones más 250 millones me da 300 millones. Y el 20% de 50 millones, pues son 10 millones, ¿no? 10 millones más sería 60 millones. En total, sería entonces, sumando cuentas por cobrar más inventarios, o sea, 300 más 60, me da 360 millones. Es decir, hubo un incremento entre este año 1 y el año 2 de 60 millones. Significa que el capital de trabajo operativo, este que tenemos acá, se incrementó en 60 millones, inversión que debe ser financiada por el flujo de caja de la empresa. Y ese flujo de caja es la utilidad EBITDA. La utilidad EBITDA es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y que queda disponible para atender los 5 compromisos que tiene la caja de toda empresa. A saber, que son, primero, pago de impuestos; segundo, atención del servicio de la deuda, o sea, pago de intereses y abono capital; tercero, inversiones incrementales requeridas en capital de trabajo; cuarto, reposición de activos fijos; y quinto, reparto de dividendos. El tercer compromiso es precisamente el de la inversión en capital de trabajo requerido para sostener el ritmo de crecimiento de la operación. Significa que no es lógico suponer que la inversión en capital de trabajo deba ser financiada con deuda o aportes de los socios, no, sino con la operación de la empresa. Bueno, el ritmo al cual crecieron las cuentas por cobrar y los inventarios, ya dijimos, fue también del 20%. Vemos allí entonces pues, los cálculos completos, ¿sí? Ello fue así porque los días se mantuvieron,
90 para las cuentas por cobrar y 30 para los inventarios. Supóngase que las cuentas por cobrar y los inventarios hubieran reflejado magnitudes mayores, como por ejemplo las siguientes, ¿sí? Que ya entonces las cuentas por cobrar no hubieran sido de 300, sino de 335 millones, es decir, un incremento del 34% en las cuentas por cobrar, ¿sí? Y que el inventario hubiera pasado de 50 millones a 65 millones en lugar de 60. ¿Sí? Eso hubiera representado un crecimiento del 30%. ¿Sí? Por tanto, el capital de trabajo operativo se hubiera incrementado en 100 millones. Hubiera significado que la empresa estaría acumulando lo que se denominan fondos ociosos o improductivos. Pues, si en cuentas por cobrar solamente debieron quedar 300 millones, los 35 en exceso, pues están ocasionando un costo de oportunidad a la empresa, pues bien pudieron haberse destinado para reducir deuda financiera o mayor reparto de dividendos a los accionistas. El mismo análisis aplica para el exceso de inventarios de 5 millones, ¿sí? Que pasó entonces de 60 a 65. De este análisis se aprende una importante lección general. Hay que impedir que las cuentas por cobrar y los inventarios crezcan en mayor proporción que las ventas. Y hay que impedir que los costos y gastos efectivos, las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios crezcan en mayor proporción que las ventas. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Tutor, qué pena. ¿Podría volver, por favor, la diapositiva? Qué pena. Ok. Sí, lo que pasa es que no entendí de dónde salió los 100 millones del crecimiento. Ah, la diferencia entre 300 millones y 400 millones. Ahí están 100 millones. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Ok. Cuatro razones por las que su empresa podría requerir capital de trabajo adicional. Primera, las diferencias estacionales en el flujo de efectivo son típicas de muchas empresas que pueden necesitar capital adicional para prepararse para una temporada alta o para mantener la empresa en funcionamiento cuando ingresa menos dinero. Segundo, casi todas las empresas tendrán momentos en los que se necesita capital de trabajo adicional para financiar las obligaciones con los proveedores, los empleados y el gobierno mientras esperan los pagos de los clientes. Tercero, el capital de trabajo adicional puede ayudar a mejorar a la empresa de otras formas, como por ejemplo, permitiéndole aprovechar los descuentos de proveedores comprando al por mayor. Cuarto, el capital de trabajo también se puede utilizar para pagar a los empleados temporales o para cubrir otros gastos relacionados con el proyecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, días de ventas pendientes o Day of Sales Outstanding. Dani, me ayuda por favor leyendo esta diapositiva. Días de ventas pendientes o días de sales outstanding. Los días de ventas pendientes es un promedio de días que las cuentas por cobrar permanecen pendientes antes de ser cobradas. Se utiliza para determinar la eficiencia de sus esfuerzos de crédito y cobro de una empresa para permitir el crédito a los clientes, así como una capacidad para cobrarles. Cuando se mide a nivel de cliente individual, puede indicar cuando un cliente tiene problemas de flujo de caja, ya que el cliente intenta estirar la cantidad de tiempo antes de pagar la factura. La medición puede utilizarse internamente para vigilar el monto aproximado de efectivo invertido en las cuentas por cobrar. No existe un número absoluto de días de ventas pendientes que represente una gestión excelente o eficiente de las cuentas por cobrar, ya que la cifra varía considerablemente según el sector y las condiciones de pago subyacentes. Por lo general, una cifra superior a un 25% a las condiciones estándar permitidas pueden representar una oportunidad de mejora. Por el contrario, una cifra de días de ventas pendientes que se aproxime mucho a las condiciones de pago
con sellas probablemente indica que la política de crédito de una empresa es demasiado estricta. La fórmula para días de ventas pendientes es cuentas por cobrar dividido ingresos anuales por número de días del año. Como por ejemplo el cálculo de los días de venta pendiente. Si una empresa tiene un saldo medio de cuentas por cobrar de $200 y las ventas anuales son de $1,200, entonces su cifra de días de pendiente es los 200 días, los 200 de las cuentas por cobrar dividido el 1.200.000 ingresos anuales por 365 días. Es igual a 60,8 días de ventas pendientes. El cálculo indica que la empresa necesita 60,8 días para cobrar una factura típica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una forma efectiva de usar la medición de los días de ventas pendientes es seguirla en una línea de tendencia, mes a mes. Al hacerlo, se muestra cualquier cambio en la capacidad de la organización para cobrar a sus clientes. Si un negocio es muy estacional, una variación consiste en comparar la medición con la misma métrica del mismo mes del año anterior. Esto proporciona una base más razonable para la comparación. Independientemente de la forma en que se utilice esta medición, recuerde que suele compilarse a partir de un gran número de facturas pendientes de pago, por lo que no proporciona ninguna información sobre la posibilidad de cobrar una factura específica. Por lo tanto, debe complementarse con un examen continuo del informe de cuentas por cobrar antiguas y las notas de cobro del personal de cobranza. Pues para hacer algo, digamos, un análisis más específico, más profundo. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Conclusiones. Primero, un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión del capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre crecimiento, rentabilidad y liquidez. Segundo, cuando una empresa, cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, es porque la utilidad EBITDA fue negativa o porque siendo positiva fue inferior al monto de los gastos financieros. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto, igualmente de manera irresponsable, con una mayor financiación de los proveedores. Tercero, el DSO, no me acuerdo esa sigla, DSO puede ser una medida útil para... Días de ventas pendientes o Days of Sales Outstanding. Listo, sí señor. El DSO puede ser una medida útil para un adquirente, ese término no lo he escuchado, o al que adquiere, ¿cierto? ¿O está mal escrito? Sí, el que adquiere, el que compra, un comprador. Listo. Puede buscar empresas con cifras inusualmente altas de DSO con la intención de adquirir la empresa y luego mejorar las actividades de crédito y cobranza. De esta manera pueden despojar a las empresas adquiridas de parte del capital de trabajo, reduciendo así el monto del costo de adquisición inicial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sería más. Bueno, ¿cómo les va a Danis y a Luis con el desarrollo de esta actividad paso número 3? ¿Ya miraron la guía? ¿Qué pena, tutor? No Sí, es un poco larga. Esa sí es bien larga, profe. Son un poco largas, pero no es que sean difíciles. Por eso les recomiendo que vayan adelantando. Habrá un ejemplo, o no sé si habrá de pronto una explicación en cuanto a cada paso de cada una de las actividades que hay que realizar en la actividad colaborativa. Bueno, ok, miramos entonces la actividad.
Hay que estén observando la guía activa. Se llama Aún no. gestión del capital de trabajo y gestión óptima de tesorería. Ahí ya sale. Recuerden que finaliza esta actividad el 24 de octubre. Dice allí, bueno, la parte independiente, me parece que esa ya la hemos leído la semana pasada, ¿cierto? Bueno, repasemos. Entonces, en el 1, selecciona la empresa que puede ser la misma del paso 2. Realizan los cálculos de análisis horizontal y vertical con su, obviamente, su interpretación financiera. Identifican las cuentas que hacen parte, bueno, que participan más bien en la gestión del capital de trabajo. Eso ya lo saben, lo que yo soy. Efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario. Punto 3. Tutor, qué pena, está haciendo como eco su voz. No, es Tutor, Dani. Dani, si quieres, porfa, cierra el micrófono. ok, qué pena, no he escuchado, qué pena, no había visto. Bueno, entonces sigo. Con base en la información capturada en el estado de situación financiera, determinará e interpretará el valor del capital de trabajo, el capital de trabajo operativo, ¿sí? Que ya vimos el capital de trabajo operativo, la suma de dos cuentas, inventarios y cuentas por cobrar, ¿sí? Y el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es ¿qué? Es simplemente la diferencia entre activos corrientes menos pasivos corrientes. A partir de lo anterior, publicará dentro del foro de discusión la diferencia que existe entre esos tres conceptos. ¿Okay? Determinará la necesidad actual de fondos de maniobra. O sea, usted va a calcular el fondo de maniobra para esa empresa que seleccionó. Y explicará la relación existente entre fondo de maniobra y los días del ciclo efectivo, o también llamado ciclo operativo neto, de la empresa. Cuarto, a partir del fondo de maniobra, o ya teniendo el resultado del fondo de maniobra, que es el mismo activos corrientes menos pasivos corrientes, con el que cuenta la empresa, podrá calcular necesidades de fondo de maniobra o working capital requirement o capital de trabajo neto operativo, o también llamado necesidades financieras de fondos. Y establecerá si la empresa se encuentra en equilibrio o si por el contrario deberá recurrir a crédito bancario para cubrir el faltante. Ahora yo le pregunto, Luis, este capital de trabajo neto operativo, ¿en qué se diferencia el capital de trabajo operativo? La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre el capital de trabajo neto operativo con cuál? El capital de trabajo operativo. Hay una cuentica además en este neto, ¿cuál es? No, realmente no tengo aquí el trabajo en la mano. ¿Sí, no? ¿Qué dijo Danis? ¿Qué es en capital de trabajo neto operativo que es a largo plazo? No. No. ¿Cuáles son las dos cuentas que conforman el capital de trabajo operativo? Eso lo vimos ahorita. Activo corriente y pasivo corriente. No, no señor. ¿Cómo así? Son dos cuentas. Cuenta por cobrar y cuenta por pagar, si no me equivoco. Cerca, pero No. hay una que tiene mal. Es el efectivo. Estamos hablando de efectivo en capital de trabajo neto. No. Porque el inventario también hace un capital de trabajo, ¿no? Exacto, inventario más cuentas por cobrar más efectivo. Bueno, entonces a ese capital de trabajo operativo, si se le resta, si se le disminuye, ese financiamiento que otorgan los proveedores a nosotros la empresa, o sea, en términos monetarios le restamos las cuentas por pagar a proveedores, me da
el capital de trabajo neto operativo de la empresa. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Okay? Y resulta ser un indicador, de cierto modo. Es un indicador. Es más, es un inductor de valor. Es un inductor operativo. Ok. Bueno, ojo, establecerá si la empresa se encuentra en equilibrio financiero o si por el contrario deberá recurrir a crédito bancario para cubrir el faltante. Ustedes ya tienen esa fórmula porque lo vimos hace como unas 3 semanas. Quinto, finalmente cada integrante del grupo colaborativo hará el cálculo e interpretación en la empresa seleccionada de 3 indicadores de actividad gestión, que son rotación de cuentas por cobrar en número de veces y en días, rotación de inventarios en número de veces y en días, y rotación de cuentas por pagar en número de veces y días. ¿Sí es lo importante que son esas 3 cuentas? Con dichos resultados determinarán el ciclo efectivo y el ciclo operativo. Y miren que se relacionan también, esa cantidad de días también se relaciona con el capital de trabajo operativo. Si yo considero sobre la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios, obtengo el resultado del ciclo operativo. Claro que este se maneja es en número de días. Y si quiero calcular el ciclo de efectivo, que es también llamado ciclo operativo neto, ¿eh? Pues simplemente partiendo del ciclo operativo, le resto la rotación de cuentas por pagar a proveedores y obtengo el ciclo efectivo, también llamado ciclo operativo neto. Adicionalmente, calculará e interpretará el GM-ROI para evaluar el rendimiento de inventario. ¿Qué es el GM-ROI? ¿Qué traduce GM-ROI? Por eso usted tiene que tener fresco el inglés para que cuando vean el Margen indicador. bruto de retorno a la inversión. No, falso. Eso es solo ROI, pero este es GM-ROI. ¿No es el retorno de una inversión? No. No. Ah, me cochó entonces. Luis, ¿qué dice? Es el margen bruto del retorno a inversión de inventarios. Lo encontró por ahí, pero explíquemelo. Y sí, realmente tuve que buscarlo porque no, la verdad no lo conocía. De hecho, hasta en el informe parece que le hice esa pregunta. Es un indicador de qué, de qué está hablando. De cómo se retorna una inversión en un tiempo determinado. O sea, ¿cuál es el tiempo que duro en recaudar o en retornar esos dineros? Del inventario, ¿no? Mide Del la inventario, claro. productividad, exacto. Mide la productividad del inventario. Muy bien. Bueno, exacto. Entonces recuerden también calcularlo e interpretarlo. Y bueno, ya cuando tengan publicado dentro del foro la actividad individual, entonces pasan a la colaborativa. Ahí en el colaborativo van a hacer los cálculos sobre la empresa del caso de estudio, es decir, sobre tienda Superfácil. Entonces, ¿qué van a calcular? Pues los indicadores de actividad de gestión que aparecen allí, rotación del activo fijo, impacto de los gastos de administración y ventas, impacto de la carga financiera, rotación de cuentas por cobrar número de veces y días, rotación de inventarios en número de veces y días, rotación de cuentas por pagar en número de veces y días, otra es el GM-ROI, deuda financiera sobre EBITDA, ¿qué creen que eso mida? Ese indicador, deuda financiera sobre EBITDA.
¿Qué me indica? ¿O qué mide? Es como la capacidad de producir, es decir, ¿cuál es como el aporte de acreedores en la utilidad de la empresa? No, no exactamente. ¿O es la participación que tienen los deudores o acreedores en la utilidad operativa de la empresa, no? No. Ojo, es la capacidad que tiene la empresa de pagar sus deudas. Me confundí ahí porque yo estoy pensando es en participación, no en pagar. Sí, este es un indicador muy usado en los últimos años, porque precisamente sirve para que cuando vaya, por ejemplo, alguien o una empresa a comprar, pues la empresa que uno está analizando, pues ver qué capacidad tiene la empresa, ¿sí? La que se está midiendo para pagar, como esa velocidad con la que va a poder pagar sus deudas. Y obviamente por eso muestran el denominador el EBITDA, porque ¿qué es el EBITDA? Es la generación bruta de caja, o sea, lo que realmente le queda a la empresa con su operación. Entonces, si yo miro la relación entre esa deuda financiera y el EBITDA, pues me está mostrando es qué tan rápido puede, ¿sí?, recuperar esa deuda o puede pagar esa deuda, más bien pagar esa deuda. Bueno, también calculan el ciclo efectivo y el operativo, comparan los resultados contra los resultados obtenidos de uno de los análisis, o sea, el de la tienda súper fácil, lo van a comparar con los estados financieros de otra empresa de algunos de los miembros del grupo, ¿sí? Y plasmarán o van a señalar pues cuáles son las diferencias, similitudes y su interpretación en el informe. Segundo, considerarán un estado de situación financiera corto. ¿Qué es corto? Pues así como yo mostré en la imagen de la vez pasada del equilibrio financiero, donde está una imagen pues en forma de cubito con los activos corrientes, los activos no corrientes, eso es por el lado izquierdo son los usos de la empresa, y las fuentes de financiamiento que son la derecha, pues están los pasivos, que están conformados los pasivos por los de corto plazo, los de largo plazo, y el capital o patrimonio. Esos son los del lado derecho, representan que las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Y los de la izquierda son los activos, o sea, los recursos o digamos las bienes tangibles con los que cuenta la empresa para poder llevar a cabo la operación. Y como dice allí, calcularán los recursos permanentes, necesidades operativas de fondos y fondos de maniobra, harán un análisis de la información provista o mostrada o calculada en este informe financiero y determinarán las decisiones que deberá tomar la gerencia para mantener o propender por el equilibrio en la financiación del capital de trabajo. Tercero, teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma, ¿sí? O sea, esa proyección que ustedes hicieron en el paso número 2, ¿sí? Determinarán las nuevas necesidades operativas de fondos, ¿sí?, o capital de trabajo requerido y el fondo de maniobra. Con base en eso, en lo anterior, formularán una política de gestión del capital de trabajo para la empresa del caso de estudio, que puede ser de tipo restringida, moderada o relajada, para propender por el equilibrio en la gestión de los recursos del corto plazo. Y cuarto, asumiendo que la empresa analizada en el caso de estudio necesita un remanente efectivo operativo para el próximo año, o sea, ese saldo óptimo efectivo, ¿sí? Entonces ustedes van a partir del supuesto de que hay, ¿sí?, digamos, el efectivo que ustedes van a utilizar para el cálculo de este saldo óptimo, van a tomar 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos. Van a calcular el saldo óptimo efectivo teniendo en cuenta un costo de oportunidad del 15%, ese es el interés, 15%, anual, obviamente. El costo de transacciones de 20,000 pesos, moneda corriente, y utilizan obviamente esta fórmula que es la del modelo Bumol-Tobin.
y van a comparar el saldo óptimo efectivo del año 2020, o sea, el del último, entienden súper fácil, contra el efectivo proyectado para el año 2021, ¿sí? Y van a ver si alcanza o no ese efectivo. ¿Qué planteamiento se puede sugerir a la gerencia para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso? Quinto, el grupo colaborativo formula al menos 3 planteamientos justificados que pueden ser mediante un ejemplo, en los que planteen la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio y la generación de valor en la empresa. Pueden tener en cuenta aspectos como plazo de pago de los clientes, efectividad comercial, negociación con los proveedores, etc. Y si quieren, pues pueden utilizar esa plantilla de Bumol-Tobin que aparece allí en anexos. Es como anexo. ¿Listo? Bueno, no siendo más, ustedes me escucharon, ¿no? Sí, tutor, sí, perfectamente. Sí, señor. Estaba analizando, está bastante extensa la actividad colaborativa. Sí, por eso empiecen de una vez. Eso el texto es larguísimo, pero eso lo hacen ustedes en segunditos porque ya saben hacer los cálculos. ¿Ok? Bueno, entonces no sería más. Muchas gracias a ambos por su asistencia. Y yo dejo esta grabación y las diapositivas allá en el foro de noticias y también se los envío al correo electrónico interno y también lo pongo aquí en el chat de Teams, ¿ok? Para que lo usen con frecuencia, ¿ok? Bueno. Listo, tutor, Muchachos, muchas gracias. ok, Sí, gracias señor. a ustedes. Pasen una feliz noche. Igualmente, profe. Hasta Igualmente, feliz luego. noche. Bendiciones, Dani, hasta luego.